Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Una expedición exploró el fondo del océano profundo del margen continental del centro y sur de Chile durante 55 días. Cerca de 60 potenciales nuevas especies y 4 cañones submarinos no registrados fueron descubiertos. También documentaron ecosistemas de filtraciones frías de metano, lugares donde no llega la luz del sol, pero donde aún así hay vida. Un cóndor andino con heridas de perdigones fue hallado en el sur de Ecuador. Valentino, como fue bautizado, tenía 6 perdigones incrustados en el cuello y en la cabeza. Uno de ellos está alojado a menos de 1 centímetro de la médula. Los especialistas reclaman que el gobierno central ha hecho poco para evitar la desaparición del cóndor andino en el país. En Perú, más de 1.300 animales que viven en el zoológico Parque de las Leyendas estarían en grave peligro si se concreta la construcción del centro de eventos Arena de Lima. Las especialistas señalan que los ruidos, vibraciones, contaminación lumínica y la presencia de miles de personas durante los eventos nocturnos alterarían por completo la vida de los animales. Y aquí la noticia más importante. Tras analizar más de 350 actas de inspecciones realizadas por el personal del Ministerio de Producción de Perú, Produce, entre enero del 2021 y marzo del 2024, Monga by Latam detectó al menos 125 casos en los que hubo irregularidades en las fiscalizaciones a embarcaciones extranjeras que transportaron tiburones protegidos por las CITES. Por ejemplo, funcionarios que no pedían el permiso, embarcaciones que no lo presentaban y hasta casos en que barcos llevaban más cantidad de especies que lo permitido. Para hablar de esta investigación está con nosotros Michelle Carrer, editora de temas de océanos en Monga by Latam. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Michelle. Michelle, para entender primero cómo funciona el comercio de aletas de tiburón, quisiera que nos explicaras en qué consiste este permiso CITES, en qué momento deben ser presentados y frente a qué autoridades. Bueno, CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. CITES es por sus siglas en inglés. Y cuando una especie está protegida por esta convención, su comercialización, si bien es autorizada, requiere de un permiso que entrega esta misma convención. ¿Okay? Ese permiso es obligatorio y tiene como objetivo evitar que la comercialización de las especies amenazadas ponga en mayor riesgo a esas poblaciones. Lo que sucede en este caso en particular es que embarcaciones extranjeras, españolas principalmente, pescan tiburones protegidos por las CITES en aguas internacionales frente a los mares de Perú, Ecuador y Chile. Luego van a puertos peruanos donde traspasan su pesca a otras embarcaciones de carga que llevan contenedores, por ejemplo, y dentro de esos contenedores cargan esos tiburones y son estas embarcaciones las que se ocupan de llevar esa pesca a España. De esa manera, el pesquero español desocupa su bodega y puede volver a la zona de pesca. Ahora, puesto que esos tiburones son pescados en aguas internacionales, lo que toca es que las embarcaciones tengan un permiso CITES que se llama Certificado de Introducción Procedente del Mar. Y este permiso puntual para especies CITES capturadas en aguas internacionales sirve para, como bien digo, para las especies que son pescadas fuera de las jurisdicciones de los países, fuera de sus territorios, y todas las embarcaciones deben contar con él, ya sea para el transbordo, es decir, esta operación que te cuento de que un barco le pasa su pesca a otro barco, como para el mercado local, y el responsable de entregar ese certificado es el país que recibe las descargas, en este caso es España. ¿Okay? Pero en el caso de las embarcaciones españolas, si bien son las autoridades CITES españolas las que entregan ese permiso, puesto que las embarcaciones ocupan puerto peruano para pasarle su pesca a otra embarcación en esta operación de transbordo, es responsabilidad de los inspectores peruanos del Ministerio de la Producción pedir ese permiso al barco para hacer ese transbordo de pesca y asegurarse que esas especies están siendo transportadas con los permisos debidos y bajo las reglas establecidas.
Michelle, en esos puertos peruanos, bueno, ¿cuál fue el dato detonante un poco por el cual se interesaron en revisar estas actas de inspección justamente en estos puertos? Bueno, existe, digamos, el interés de los medios de comunicación y de las autoridades y de la justicia en temas ambientales, en Perú principalmente, ha estado volcada mucho en el último tiempo a una situación de tráfico de tiburones y de partes de tiburón entre Ecuador y Perú. Este tráfico se da principalmente por vía terrestre. Y bueno, la CITES, la convención, está realizando desde hace un tiempo una investigación para justamente establecer, poder comprender qué es lo que está pasando en esta problemática entre estos dos países. Y dentro de estas investigaciones que la CITES está llevando a cabo, Mongabay Latam accedió a documentos donde pudimos observar que la autoridad aduanera de Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas, señala que el Ministerio de la Producción no estaría solicitando adecuadamente los permisos a las embarcaciones extranjeras que transportan tiburones y que utilizan puertos peruanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos en esa documentación ese dato, nos dimos cuenta de que posiblemente ahí había algo interesante en lo que indagar, además de todo este problema que te comento que existe, ¿cierto?, de tráfico de tiburones por tierra y que de hecho Mongabay ha hecho una cobertura intensa sobre ese tema. Pero bueno, a partir de ese fue como el dato disparador, digamos, a partir del cual hicimos una solicitud de información, metimos varias solicitudes de información a las autoridades peruanas para obtener todas las actas de inspección emitidas por el Produce en un periodo de tiempo entre enero del 2021 y marzo del 2024 a embarcaciones extranjeras que estaban transportando tiburones y que utilizaron puertos peruanos. Toda esa información, que fueron más de 350 actas de inspección, la sistematizamos en una base de datos para poder luego leer esa base de datos y poder identificar cuáles eran las principales irregularidades y cuáles eran la nacionalidad que más se repetía en las embarcaciones involucradas en estas irregularidades también. Ahora, Michelle, pues bueno, cuéntanos un poco más sobre esta investigación, sobre lo que se encontraron en estas más de 350 actas de inspección, por ejemplo, sobre las irregularidades, cuáles fueron las más comunes y que más se repitieron. Bueno, la irregularidad más frecuente que encontramos es que los inspectores del Ministerio de la Producción, del Produce, no pidieron el permiso CITES. Esto ocurrió en 108 casos de estas más de 350 actas de inspección que te comentaba, que fueron emitidas entre enero del 2021 y marzo del 2024. Pero también encontramos, como tú señalabas al inicio de esta conversación, casos en que el representante del barco no presentó el permiso CITES cuando los inspectores se lo solicitaron, argumentando que el documento estaba en trámite. Sin embargo, esto es algo que no corresponde, puesto que los barcos deben llegar a puerto con el permiso. También identificamos casos en los que no se adjuntó el parte de transbordo. Este documento es importante porque permite identificar la especie de tiburón que lleva la embarcación. Entonces, si no tienes el parte de transbordo, no puedes saber si es que el permiso CITES corresponde o no, si conversa el permiso con la carga que efectivamente se está transportando. También identificamos casos en los que la embarcación llevaba 2 especies protegidas, pero el permiso CITES solo era para una, y en donde el permiso autorizaba una cantidad menor de tiburones a la que transportaba el barco. En total son 125 fiscalizaciones con irregularidades y más de 1.500 toneladas de tiburones protegidos que fueron transportados en estas condiciones. Michelle, España es uno de los principales abastecedores de aletas de tiburón para el mercado asiático, pero también fue a sus embarcaciones a las que más se les encontró este tipo de irregularidades. ¿Cuál es el papel de España en esta cadena de mercado?
Bueno, bien, como bien dices, España es un importante abastecedor de aletas de tiburón en el mercado asiático y esta situación que hemos documentado merece, pienso, particular atención, sobre todo si se considera que en los últimos años las exportaciones españolas de aletas de tiburón se dispararon. Esto de acuerdo con datos que obtuvimos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, porque para esta investigación trabajamos con reporteros en España para poder comprender efectivamente cómo funciona la legislación allá y poder asegurarnos, digamos, de hacer una investigación y una reportería eh, rigurosa y exhaustiva también en ese país. Entonces, según estos datos, España pasó de exportar en 2013 2.715.000 euros a exportar en 2023 34.943.000 euros, es decir, en 10 años las exportaciones se multiplicaron por 13. Y otro dato interesante que miramos es que este aumento de las exportaciones es bastante reciente, porque antes del 2012 no había exportaciones de aletas de tiburón desde España, o al menos, en todo caso, no están registradas. Si es que hay, eran pocas y no estaban registradas. Entonces, lo que miramos es que en los años siguientes al 2012 y hasta el 2016, los primeros envíos aparecen en los reportes oficiales, pero rara vez superan las 100 toneladas, es decir, era bastante acotado. Pero fue a partir del 2017 que las exportaciones empiezan a crecer, exportando cada año algo más de 2.000 toneladas de aletas, ¿no? Entonces, realmente el crecimiento es en un tiempo corto y a muy gran escala. Y este dato del año, digamos, de que empiezan a subir en 2017 también es interesante porque paradójicamente es cuando las principales especies que exporta España, el tiburón azul y el tiburón diamante, comenzaron a estar protegidos. Entonces, estas especies empiezan a protegerse en CITES, etcétera, y las exportaciones aumentan. ¿Okay? Es importante señalar que esas exportaciones, digamos, como decía al inicio, la comercialización está autorizada no porque estén protegidas, se trata de, hay un impedimento para comercializarlo, se puede, pero se debe cumplir con las reglas que establece la CITES y una de esas reglas es contar con los permisos. Michelle, por último, ¿qué dicen las autoridades, por ejemplo, como él produce frente a estas irregularidades? Bueno, por una parte, cuando nosotros le contactamos al Produce para saber por qué no había solicitado los permisos, el ministerio nos respondió que los representantes de las embarcaciones que realizan tránsito transbordo de especies CITES no estarían obligados a presentar el permiso a la autoridad administrativa. Sin embargo, encontramos al menos 2 argumentos que contradicen la respuesta del ministerio. Uno de esos argumentos está en la misma normativa peruana a la que hace referencia el Produce, donde según esta normativa sí deberían las embarcaciones extranjeras presentar esa documentación a la autoridad peruana, y también de acuerdo a un tratado internacional del cual Perú es signatario. Por otra parte, es interesante señalar que en este documento al que tuvimos acceso de la investigación que la autoridad CITES, la convención, está haciendo sobre el tráfico de tiburones entre Ecuador y Perú, el Produce responde ante el señalamiento que hace la Superintendencia de Aduanas sobre que el Produce no estaría solicitando los permisos. Ante ese señalamiento, el Produce dice, sí, yo pido los permisos a todas las embarcaciones extranjeras, lo que no puedo hacer son decomisos. Sin embargo, lo que demuestra esta investigación es que eso justamente no sería así, ¿cierto? Porque efectivamente, según las actas de inspección que analizamos, el Produce no pidió en la mayoría de los casos los permisos CITES, ¿no? Efectivamente, la norma peruana no faculta al Produce para hacer esos decomisos, pero sí para pedir los permisos CITES, y eso no ocurrió.
Bueno, recuerden que la investigación completa la encuentran en Mongabay Latam y por supuesto aquí seguiremos muy atentos a lo que ocurra un poco con el tráfico de aletas de tiburón. Muchas gracias por acompañarnos, Michelle. Gracias a ti, Richard. Y para el cierre traemos 3 historias de mujeres que se enfrentan al poder en América Latina, una región marcada por la violencia. Estas mujeres narran lo que han sido sus retos y aprendizajes en la defensa del medio ambiente y la naturaleza. Tania Marreros, quien es comunicadora en México, Fanny Cornejo, bióloga peruana, y Pia Marchegiani, abogada argentina. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.